Saludos cordiales. Vamos a continuar con nuestro estudio de la negociación internacional, recordando que para alcanzar dicho cometido habíamos nosotros planteado la posibilidad de hacer su análisis a partir del denominado método complejo. Y en sesiones anteriores habíamos precisamente puesto una serie de elementos e interacciones. Por favor, ese es el primer contexto del método complejo. Elementos más interacciones, es decir, identificar algunos conceptos, algunos constructos, algunas ideas sobre las cuales nosotros debíamos empezar un estudio y luego tratar de manejar una relación de interdependencia. Es decir, si es que nosotros, por ejemplo, acogemos el tema de la globalización como elemento y a ese tema de globalización quisiéramos sumarle un segundo elemento que se llame morfología, por ejemplo. Entre globalización y morfología engendraremos nosotros la posibilidad de que se realice un estudio de interdependencia y por lo tanto habrá una interacción. Noten ustedes que ahí, bajo el contexto de esos dos elementos, queremos empezar a dialogar y a eso le llamamos interacción. Hemos puesto una serie de ejemplos en los videos anteriores sobre los cuales precisamente nosotros dialogábamos alrededor de estos constructos, si así podríamos llamarlos. Y bueno, si queremos seguir avanzando en el método complejo, deberíamos entonces nosotros imprimir un contexto al cual Edgar Morin lo llama las condiciones de encuentro. Por favor, condiciones de encuentro, que significa que alrededor de dichos elementos y dichas interacciones, posiblemente su relación o su condición sobre las cuales podrían empezar a engendrarse temas relacionales, cambien dependiendo de aquella condición en la cual se encontraron. Por favor, ese es el primer tema que quisiera que nosotros tratemos de abocar. Condiciones de encuentro, que significa que nosotros podríamos empezar a generar relaciones comunitarias y sociales alrededor del conflicto, alrededor del comercio, alrededor de una ideología política. Bueno, hay diferentes condiciones de encuentro que nos servirán precisamente para empezar a tratar de comprender cómo las sociedades internacionales empezaron a abocar sus monoculturas, digamos así, y cómo a partir de esas monoculturas se desarrollaron algunas ideas sobre las cuales en el momento que se encontraban, ¿no? Podían empezar a generarse esas interacciones. Entonces, el contexto que nosotros teníamos pendiente todavía desarrollar era el contexto del paradigma de la dependencia neomarxista o estructuralista. Y por favor, a esta escuela de pensamiento, no quisiera tratarla bajo la idea de las interacciones que nosotros habíamos hablado anteriormente, sino quisiera tratarla bajo la idea de la condición de encuentro. ¿Sí? Por favor, bajo la idea de la condición de encuentro. ¿Qué significa? Significa que si es que alrededor de estas teorías de la dependencia, en donde nosotros precisamente encontrábamos algunas ideas en cuyas doctrinas se destacaban la dominación de grandes capitales internacionales sobre la economía, que imponían sumisiones hacia corporaciones internacionales, que de repente manejaban concentraciones económicas y capitalismo, empezó a generarse ciertos contextos de marginación social, a tal punto de que ciertos autores empezaron a decir que nosotros deberíamos desconectarnos de un sistema global y que también deberían empezar a nacer teorías sobre las cuales aparecerían ciertas fragmentaciones de las sociedades mundiales, tal es el caso, por ejemplo, de los sistemas mundo. Margaret Thatcher nos decía a nosotros
que si reduces la igualdad, reduces el crecimiento. Por favor, es una connotación muy, pero neoliberal, porque al decirnos que la reducción de igualdad reduce el crecimiento, nos dice, propongamos nosotros la desigualdad entre las diferentes sociedades, porque seguramente al entender que somos desiguales, ciertos estratos de la población empezarán a crecer y fruto de que crecen esos estratos, aquellos otros que no crecen seguramente comenzarán a engendrar esos temas de la División Internacional del Trabajo, porque habrá entonces un grupo social o un grupo de países que serán aquellos que movilizarán ingentes cantidades de recursos, y habrá otro grupo de países y de sociedades que serán aquellos que deberán simplemente seguirles. El sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein, en el tema del moderno sistema mundial, hablaba y nos decía que las relaciones económicas mundiales forman un sistema global en el seno del cual las naciones más desarrolladas explotan tanto la mano de obra como los recursos naturales de aquellas naciones en vías de desarrollo. Este sistema mundial o sistema mundo dificulta el desarrollo de los países pobres y garantiza que los ricos sigan siendo los principales beneficiarios de las cadenas globales de materias primas y de los productos y la riqueza creados por el capitalismo industrial. Entonces Wallerstein a nosotros ya nos hablaba precisamente del tema o el surgimiento de los países del centro, los países de la semiperiferia y los países de la periferia, en donde precisamente esta división desigual o inequitativa que se empezó a generar alrededor del planeta, precisamente venía a estereotipar una especie de clases sociales, pero a nivel internacional. Ese es el concepto que nos planteaba Immanuel Wallerstein con respecto a la desigualdad. Pero por ahí, cuando nosotros queremos empezar a entender este tema de la desigualdad, deberíamos nosotros empezar a referenciar a ciertos autores que nos hacían caer en cuenta de por qué la desigualdad empezó a convertirse precisamente en una condición de encuentro entre las diferentes sociedades mundiales. Y aquí yo quisiera referenciar a Sousa Santos, cuando en su Epistemología del Sur, él nos habla de la sociología de las ausencias. Sociología de las ausencias. Lo que pasa es que la sociología en sí era una relación entre sociedades. Pero cuando metafóricamente nos dice, oiga, es que hay una sociología de la ausencia, significa que nos hemos olvidado de que existe otro tipo de sociedades que también, bajo la perspectiva de su pensamiento, también tienen que ser incluidas. Y no solamente aquellas sociedades occidentales alineadas a la ciencia, serían aquellas que tenían que ser tomadas en cuenta bajo el concepto de un patrón de comportamiento a nivel mundial, sino que habrá otro tipo de sociedades que también tienen sus lógicas, ¿sí? Y que alrededor de esas lógicas se podría precisamente empezar a entenderse cuáles eran esas maneras de pensar que tenían que ser incluidas evidentemente como un contexto de comprensiones internacionales. Entonces, Boaventura Sousa a nosotros nos dice que deberían asomar ciertos contextos ecológicos, por favor, ecológicos, que no necesariamente se relacionan con una lógica de mantenimiento del planeta, sino que se relacionan con una lógica de la inclusión del pensar de terceros. Por favor, y aquí yo quisiera que nosotros nos remontemos o recordemos, aquellas dos sesiones que nosotros tuvimos previamente, en donde hablábamos de pensamiento andino, y ese pensamiento andino nosotros de repente no le tratábamos como inclusivo, porque simplemente era un pensamiento
pero muy abstracto, digamos así, ¿no? Y que de repente ni siquiera lo conocíamos. Entonces resulta que cuando Sousa da Silva nos pone de las reglas de comprensión de los otros saberes, nos dice, oigan, desarrollemos la idea de la ecología de los saberes. La ecología de los saberes. Y aquí, antes de desarrollar el tema, en primera instancia quisiera poner un ejemplo. El ejemplo en el cual nosotros vemos que en épocas de alumbramiento o asoma en este lado, ¿no? O asoma una partera o asoma un médico pediatra que empiece a asesorar todo el tema del parto. Y de repente la partera, ¿no?, vivió por muchos años por acá en nuestras zonas del sur, haciendo su trabajo, apegada a los conocimientos ancestrales que ella tenía. Y en el momento en el que llega el tema de la ciencia con la medicina, prácticamente desaparece a las parteras. Entonces, aquí deberíamos nosotros entender que ese conocimiento occidental de ciencia desde la medicina, poco a poco hizo que esas prácticas que tenían estas personas para generar alumbramientos seguramente queden en nada. Y entonces no se respetaba precisamente esa ecología de otros saberes que debían también ser incluidos. ¿Por qué? Porque en esa ecología de los otros saberes, ¿no es cierto?, se imprimía no solamente ciencia, sino también se imprimía corazón. Entonces, una primera lógica sobre las cuales precisamente Sousa Santos nos habla a nosotros del tema de las inclusiones es esa. La lógica de las monoculturas del saber y del rigor científico. Vean, monoculturas del saber y del rigor científico, que tiene que ser cuestionada por la identificación de otros saberes y de otros criterios de rigor que operan creíblemente en las prácticas sociales. Esa credibilidad contextual debe ser considerada suficiente para que el saber en cuestión tenga legitimidad a la hora de participar en debates epistemológicos con otros saberes, sobre todo con el saber científico. Entonces, a diferencia de saberes, ¿no es cierto?, también contextos de desigualdad. Por favor, ese era uno de los grandes temas. ¿Por qué nosotros no podemos incluir saberes diferentes? ¿Y por qué solamente un tipo de saber o monocultura, como le llama el autor, precisamente es aquel que debería entrar en contextos hegemónicos? Les dejo a ustedes, por favor, esta breve idea que nos planteaba a nosotros Sousa da Silva, para que empecemos a dimensionar aquellas connotaciones de desigualdad alrededor de las cuales precisamente empezamos nosotros a movernos. Ahora, quisiera también referenciar a un tercer autor, porque hablamos de Wallerstein, hablamos de Sousa, y quisiera venirme un tanto más a estas épocas actuales, en donde precisamente aparece el economista francés Thomas Piketty, ¿no? Y que él nos habla a nosotros de que deberíamos pensar en cuál es la relación entre capital e ideología, ¿no?, destacando precisamente los contextos ideológicos sobre los cuales se funda precisamente la idea del capital. Entonces, muy acertadamente, digo yo, muy acertadamente, Piketty a nosotros nos habla de las sociedades ternarias, ¿sí? Por favor, sociedades ternarias, que conforman la categoría de regímenes de desigualdad más antigua y frecuente de la historia. Han dejado además una huella que perdura en el mundo actual.
Y nos dice que no es posible examinar correctamente los desarrollos políticos e ideológicos posteriores sin comenzar por el análisis de esa matriz original de la desigualdad social, así como de su justificación. En su forma más simple, las sociedades ternarias están compuestas por tres grupos sociales distintos, cada uno de los cuales cumple unas funciones esenciales al servicio de la comunidad que son indispensables para su perpetuación. Por favor, esto entiendo yo que el autor nos pone a nosotros a manera de una especie de metáfora, ¿no? ¿Sí? Porque dice, cada uno cumple ciertas funciones esenciales, claro, es que eso nos dijeron. Cada uno de estos autores que les voy a, de estos elementos que les voy a presentar, nos dice, cumplen ciertas funciones esenciales en la sociedad, ¿no? ¿Y cuáles son los actores que nos pone a nosotros Piketty? Nos dice, la sociedad ternaria está compuesta por el clero, la nobleza y el pueblo llano. Así. Por favor, recalco, repito. El clero, la nobleza y el pueblo llano. El clero, que es la clase religiosa e intelectual encargada de la dirección espiritual de la comunidad, de sus valores y de su educación, da sentido a la propia historia de la sociedad y a su devenir, y para ello proporciona a la comunidad las normas y las referencias intelectuales y morales necesarias para este fin. A ver, no sé si nos perdimos, pero aparentemente quien a nosotros nos debería dar, ¿no? Que nos debería dar precisamente cierto direccionamiento a la comunidad en cuanto a temas de valores y educación, era la iglesia. Por favor, nos estamos remontando nosotros de épocas feudales, ¿sí? Y claro, épocas feudales que nos hacen recordar precisamente cómo el comportamiento que se generaba en su interior precisamente tenía que ver como uno de sus entornos o elementos más importantes a la iglesia. Pero bueno, la iglesia queda ahí, ¿no es verdad? Y aparece el segundo, que es la nobleza. Y la nobleza, que es la clase guerrera y militar. Oigan, aquí el autor dice que la nobleza precisamente nace del contexto militar, ¿no? ¿Sí? Que maneja las armas y aporta seguridad, protección y estabilidad al conjunto de la sociedad. Evita de esta manera que la comunidad se suma en el caos permanente. Ya nos vendieron una segunda idea. Iglesia más contexto militar. Y dejamos nosotros, en tercera instancia, al pueblo llano, que es la clase trabajadora y plebeya, ¿no es cierto?, que agrupa al resto de la sociedad, empezando por los campesinos, los artesanos y los comerciantes, y que gracias a su trabajo permite al conjunto de la comunidad alimentarse, vestirse, reproducirse, y así, ¿no? Éramos una especie de satisfactor de necesidades de terceros. Podría entonces hablarse de sociedades trifuncionales para designar a este tipo de sociedades que en la práctica adopta formas más complejas y diversas, con múltiples subclases dentro de cada grupo, pero que con un esquema general de funcionamiento, ¿no?, orientaba precisamente su derrotero hacia la generación de estas tres funciones. A ver, encontramos este tipo de organización social en toda la Europa cristiana hasta la Revolución Francesa, pero también en numerosas sociedades no europeas y en la mayoría de las religiones, en particular en el hinduismo y el islam chiita y sunita, adoptando distintas formas en cada caso. En el pasado, algunos antropólogos plantearon la hipótesis de que los sistemas de tripartición social observados en Europa y en la India tenían un origen indoeuropeo común que era detectable en la mitología y en las estructuras lingüísticas. A pesar de ser muy incompleto el conocimiento actual de estas sociedades, invita a pensar que este tipo de organización basada en tres grupos sociales es en realidad bastante más general
de lo que pudiera pensarse y que la tesis de origen único es difícilmente válida. El esquema ternario se encuentra en casi la totalidad de las sociedades antiguas y en cualquier parte del mundo, hasta en Extremo Oriente, como en China y Japón, aunque con variaciones sustanciales que conviene estudiar y que son, en el fondo, más interesantes incluso que las similitudes superficiales. La fascinación ante lo intangible, o lo considerado como tal, traduce a menudo un cierto conservadurismo político y social, cuando la realidad histórica es siempre cambiante y su evolución es multidireccional, llena de potenciales imprevistos, de equilibrios institucionales tan sorprendentes como precarios, de acuerdos inestables y de giros inconclusos. Para comprender esta realidad, así como para prepararse ante futuros cambios, conviene analizar tanto las condiciones que explican estas transformaciones sociales e históricas como las que explican su pertinencia en el tiempo, tanto en el caso de las sociedades ternarias como en las demás. Sociedades ternarias. Hay una trinidad que aparentemente, no digo yo solamente en época antigua, en época feudal, en época moderna y en el neomodernismo, ¿no? No digo que hayan salido de nuestra vida cotidiana, porque seguramente siguen siendo, bueno, si hablamos a términos normales, ¿no? A términos actuales, perdón, siguen siendo los grandes influencers de las sociedades, ¿no? Sobre todo esas dos castas que nosotros vemos por ahí, iglesia más el contexto militar, que luego, por favor, tendrían que ser repensadas bajo la idea de las sociedades modernas, pero que han dejado un imprinting social bastante grande y que de repente generaron y siguen generando en nuestra época ese gran contexto que nosotros estamos tratando de explicar, que es precisamente el contexto de la desigualdad. Por favor, aquí, si bien es cierto, Piketty lo toma como una idea social, histórica, que engendra posibles desigualdades, nosotros desde este lado deberíamos verlo como hechos de la realidad, ¿no? Que también nos engendraron pensamiento desigual. Este es uno de los contextos que deberíamos nosotros seguir sumando al de los contextos ya analizados. Y bueno, si a esto quisiéramos sumarle nosotros el tema de la opción neoclásica, ¿no? Por favor, y hablo de la opción neoclásica como una de las opciones que también engendraron desigualdad, a pesar de que ya aparentemente el tema del capitalismo y lo neoclásico a nosotros ya nos llevaba a querer salirnos de esas sociedades feudales ternarias que decíamos. Pero también esta opción neoclásica seguramente a nosotros nos engendra desigualdad bajo las alternativas de pensamiento que a nosotros nos planteaba, ¿sí? Y claro, en lo que respecta a cómo se deberían empezar a implementar estos contextos, nosotros podríamos en primera instancia decir que la opción neoclásica también utilizaba a la fuerza como mecanismo para que precisamente los intereses dominantes empiecen a generar su hegemonía. Se adoptaban entonces medidas diferentes en diferentes países para que en cuanto al tema de desarrollo interno, ¿no? Interno en el país y en su relación con los diferentes centros, se maneje precisamente la idea del razonamiento neoclásico para engendrar ideas de desarrollo. Como es muy bien sabido, el razonamiento neoclásico se basa en el juego regulador del interés personal,
en un régimen de libre competencia. Por favor, aquí va el tema bien claro, ¿no es cierto? Interés personal en un régimen de libre competencia. Por favor, ese es el concepto. Propiedad privada, mercancías, capital. Por favor, interés personal. Pero a mi interés personal yo tengo que ponerlo en un ambiente. ¿Y cuál es el ambiente? Libre competencia. Por favor, vamos por ahí a tratar de entender. Movidos los propietarios de los medios productivos por el poderoso resorte del interés personal, eligen en su actividad económica las técnicas e inversiones de capital de mayor productividad y más elevada ganancia. Pero el juego de la competencia va reduciendo la ganancia hasta eliminarla y solo queda la remuneración empresarial de aquellos. A ver, entonces, esto que suena un tanto confuso, lo que nos quiere decir es que nosotros individualmente podríamos entrar a un juego de libre competencia con la implementación de nuestras inversiones y nuestros negocios. Pero resulta que, en teoría, mientras más competencia existe, menor ganancia. Esa es la teoría. Pero lo que interesa aquí es que todos generen, ¿no es cierto?, ciertas ofertas económicas y que aparentemente con la inclusión de esa libre competencia, toda la colectividad debería beneficiarse, ¿no?, a pesar de que no tengan muchas ganancias porque empezó el tema de la competitividad, pero deberían beneficiarse bajo la idea de que podrían jugar en el sistema. Ese es el razonamiento neoclásico, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Sucede que hasta ahí el razonamiento va muy bien, ¿no es verdad? Todos tenemos la posibilidad de insertarnos en un determinado ambiente de negocios, ¿ya? El tema deviene del hecho de que por ahí se nos estaba olvidando la idea de que habrá ciertos propietarios, ¿no?, que en su idea de privilegiar el consumo irían creciendo más que otros y por lo tanto ese juego de libre competencia se convierte en una especie de canibalismo. Entonces, irán apareciendo de a poco los grandes monopolios nacionales e internacionales, ¿no?, que a la larga básicamente van a engendrar nuevamente procesos de desigualdad. Otra vez, pero ahora la desigualdad es eminentemente visualizada bajo un contexto económico, por favor, un contexto económico en donde precisamente la desigualdad parte del tema de la acumulación, la desigualdad parte del tema del desperdicio de la fuerza de trabajo. Y ahora sí me dirán ustedes, ¿por qué el desperdicio de la fuerza de trabajo? Como seguramente hay una serie de empresas que crecieron demasiado, ¿es verdad? Las sociedades se ven imbuidas o incluidas en un contexto que seguramente deviene no solamente de un pensamiento social familiar, sino que también deviene de un pensamiento educativo, ¿sí? ¿Qué significa? Vamos a generar nosotros entonces un sistema educativo que tienda hacia generar profesionales, y el profesional, ¿no?, tendrá que desarrollar sus actividades para alguien. ¿Para quién? Para las empresas que crecieron. Entonces, este sistema económico lo que genera es precisamente una sociedad que vaya tras la búsqueda de un empleo que le da ¿quiénes? Las personas que empezaron a manejar esa acumulación de riquezas. Y por lo tanto se generará una sociedad de obreros, una sociedad de empleados. ¿Alrededor de qué? Alrededor de un sistema privado que oferta precisamente ese empleo, pero que por más que haga los esfuerzos de ofertar empleo,
siempre la masa de desempleados sea mayor. Entonces miren que esa manera de pensar capitalista también ha originado grandes desigualdades, porque por ahí entonces comienza el hecho de que ciertos actores, sobre todo políticos, atacan a los entes privados sobre el texto de la desigualdad. Pero no nos damos cuenta que la desigualdad comienza precisamente en ese imprinting que nos dan las instituciones educativas. ¿Para qué? Para que nosotros soñemos con tener una profesión y que al final de la profesión, porque soy profesional, tengo garantizado un empleo. Y seguramente ahí es cuando nosotros empezamos a manejar grandes problemas a nivel personal, porque al no alcanzar ese empleo anhelado, empiezo a manejar contextos de subocupación para poder llevar el sustento para los diferentes hogares. Entonces, miren, esto deviene entonces de razonamientos, en donde podemos encontrar nosotros que existen pensamientos, pero muy desiguales. Thomas Piketty nos decía, y aquí por favor voy a abrir comillas, y quiero simplemente referenciar una frase, en donde nos decía: yo no tengo ningún problema con la desigualdad en sí misma. Hasta cierto punto puede ser hasta un motivo para el crecimiento. Pero cuando la desigualdad se hace extrema, el efecto es justamente el contrario. Es mala para el crecimiento porque se hace perpetua e impide la movilidad económica y social. Entonces, miren cómo nosotros en el momento en el que empezamos a denotar desde dónde vienen los contextos de desigualdad, encontramos diferentes aristas. Por favor, la desigualdad no solamente deviene del tema de capital. La desigualdad deviene del tema de pensamiento. Por favor, del tema de pensamiento. Y ahora yo quisiera preguntarle si este contexto que les estoy poniendo a consideración de ustedes nos permitirá a nosotros empezar a abordar algunas ideas sobre las cuales precisamente a raíz de entender que nosotros somos diversos y que tenemos pensamientos diversos y que tenemos también algunas ideas diferentes, no se podrán entonces arraigar estos contextos de desigualdad para que precisamente nosotros podamos entender el porqué de las desigualdades. Desigualdad en un pensamiento ecosistémico, desigualdad en temas de alimentación, desigualdad cuando nosotros engendramos migraciones, desigualdad en el momento en que uno es domesticado y el otro es el que domestica, desigualdad en el tema de las apropiaciones, porque el que se apropia desapropia al otro, ¿no es cierto? Y empezamos a generar temas de desigualdad. Habrá desigualdad en conocimiento, recuerden ustedes, o manejo de sabiduría, o manejo de ciencia, o manejo de intuición. Desigualdad en temas de comunicación, porque de repente se regaron tantos idiomas en el mundo, tantas lenguas, tantos dialectos, que nos denotamos desiguales solamente, ¿no?, en el momento en el que no podemos ni siquiera comunicarnos, y ya empezamos a notar desigualdades. Por eso aparece el famoso Esperanto que dice, ¿no?, quisiéramos que haya un idioma universal, pero no se logra, que no se logra manejar el idioma universal. Desigualdad bajo las ideas del poder, desigualdad bajo las ideas de cuál debería ser la civilización dominante en el mundo, Occidente, Oriente, Sur. Desigualdad en cuanto a temas de centrismos. Nos interesa el centrismo, nos interesa el geocentrismo, nos interesa el etnocentrismo, nos interesa el teocentrismo. ¿Qué nos interesa? ¿Dónde está el centro? Y por eso, y porque no encontramos centros, precisamente empezamos a notar que existe desigualdad. Desigualdad porque uno es el esclavo y otro es el amo. Y desigualdad ¿por qué?
estos son mis límites y estos de allá son tus límites. Desigualdad. Desigualdad porque yo tengo mi pensamiento racional, es verdad, pero el tuyo no es racional. O desigualdad porque engendramos cierta territorialidad alrededor de los estados y los estados tendrían que ser más fuertes mientras más grandes sean y por lo tanto tenía que empezar procesos de apropiación de las tierras para configurar mi estado. Desigualdad bajo contextos de propiedad privada. Desigualdad por la idea de nacionalismos. Desigualdad alrededor de que con quién yo tengo que coalicionar mis esfuerzos, ¿no? Para que seguramente empiecen a engendrarse procesos de integración en donde yo también quiera ser el bloque económico que seguramente se convierte en hegemónico. Desigualdad en cuanto a los temas de la morfología, cómo te veo, cómo me ves. Desigualdad desde la perspectiva del funcionamiento de los organismos nacionales, internacionales y, por qué no decir, también individuales. Desigualdad en conducta, desigualdad en temas de supervivencia, porque el que sobrevive aparentemente es el más fuerte y es el que logró adaptarse según la teoría darwiniana. Desigualdad bajo el contexto de cómo se han ido formando las industrias, ¿sí? Las industrias alrededor de este gran sistema planetario en donde ese desarrollo industrial precisamente nos llevaría a manejar una división internacional del trabajo. Entonces mire que existen tantos cuantos contextos de desigualdad que en algún momento nos harán entender que seguramente lo que nos ha hecho a nosotros pensar como sociedades nos debería a nosotros hacer entender que existen contextos diferentes alrededor de los cuales deberíamos nosotros empezar a relacionarnos. Los países agricultores nos han dicho, los países ganaderos, los países pesqueros, ¿no? Es que son buenos para explotar minas y canteras y por tanto el petróleo. Pero nosotros en cambio somos buenos para el desarrollo manufacturero. Y otros, dependiendo de la época, fuimos atrás del gas y del vapor. Y de repente por ahí, cuando empezamos a visualizar, por ejemplo, el comportamiento judío, y veíamos que eran los grandes comerciantes que se paseaban por Asia y por Europa, denotamos que ellos precisamente tenían esa fortaleza de comercio y que seguramente, ¿no?, ese pueblo judío hoy por hoy gobierna el mundo bajo la connotación de las inversiones que realizan a lo largo y ancho del planeta. Y quienes tendrán que ingresar entonces al desarrollo de los sistemas de información y de comunicación, los países del centro, ¿no? Porque ya había también una desigualdad bajo ese contexto. Y quienes entonces deberán manejar los grandes capitales en el mundo a través de las actividades financieras, a través de las actividades inmobiliarias, y cuáles son y quienes deberían, ser profesionales o no, quienes deberían desarrollar ciencia o no, quienes deberían generar habilidades tecnológicas. Y empezamos nosotros así un recorrido en donde vamos a lograr entender que existirán ciertos entornos y ciertas sociedades alrededor de las cuales precisamente se ha engendrado este tema de la desigualdad. Acuérdense ustedes de que alrededor de ese contexto empezaron a engendrarse pensamientos tan varios, tan fuertemente diferentes, digamos así, porque seguramente esa desigualdad empezaba a generar descontentos sociales.
Acordemos nosotros que, por ejemplo, por allá en las calles de Moscú, cuando la gente estaba problemada con el tema del Kremlin, y empezó a generarse una actividad inusitada. Decenas de funcionarios recorrían de manera apresurada los pasillos en donde Mikhail Gorbachev, ¿no?, que fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y presentaba su renuncia. Y cuando él hacía esto, todo el planeta contemplaba estupefacto los acontecimientos en el exterior del Kremlin. ¿Y por qué? Porque se apreciaban algunos primeros cambios después de este tema. Y la bandera roja que era arriada, y en su lugar aparece la bandera tricolor de la Federación Rusa, denotaba una imagen retransmitida por todos los medios, porque sin lugar a dudas el gran imperio soviético en esa época dejaba de existir. La debacle comunista era total, y desde Occidente los más entusiastas no dudaban en proclamar el fin de la historia comunista. ¿Quién necesita más pruebas para asegurar el triunfo capitalista? El socialismo soviético no funcionaba, ¿no? El centralismo no funciona. En definitiva, la economía planificada estaba condenada al fracaso. La Unión Soviética y sus 74 años de vida no fueron más que un mal sueño, un accidente solo sustentado en la represión y el autoritarismo. Hasta los partidos socialdemócratas aceptarán esta versión. El marxismo, el leninismo habían perdido toda autoridad. Mejor simplemente olvidar esta etapa oscura. Entonces miren que aquí, en este breve recorrido que les hago de la Unión Soviética, también nos damos cuenta de que había conceptos desigualitarios en cuanto a pensamiento. Un concepto, un contexto, tenía que ver con todo el pensamiento occidental neoliberal, y otro con el pensamiento socialista. También desigualdad. Y por favor, al interior de esos principios que regían a cada uno de estas ideas propuestas para que las sociedades marchen, precisamente siempre habían líderes que estaban al frente. Esos liderazgos transformados en política seguramente son los que dejan sin dirección a ese pensamiento, que puede ser que sea un pensamiento interesante, ¿no? El contexto de una igualdad comunista es un contexto muy interesante, pero que de repente no llega a su fin, no llega a ser inclusivo, porque seguramente los mecanismos de implementación son sociales, pero son sociales, porque no entendemos lo que es la comunidad, porque no entendemos que la comunidad tiene que desarrollar trabajo para poder solventar a la sociedad. No entendemos que la comunidad es la que tiene que dar y recibir, como veíamos nosotros en el pensamiento andino, y no solamente recibir. Entonces ahí devienen precisamente las ideas de esas separaciones que nosotros podemos encontrar. Y precisamente por ahí seguramente habrá un choque de civilizaciones. Por favor, el choque de civilizaciones también nos manejará contextos de desigualdad. Entonces, deberíamos nosotros ir pensando en que esta condición de encuentro, sobre la cual hemos hablado en esta sesión, nos va a permitir argumentar la idea de que sea considerada como tal. Por favor, primer contexto a ser considerado como condición de encuentro, la desigualdad, ¿sí? Ese va a ser el primer contexto. Ya veremos algunos otros, pero por favor solamente quiero que se queden pensando en ese entorno, no bajo una idea, por favor, eminentemente chauvinista e identitaria, en donde nosotros digamos, sí, yo estoy de este lado y el otro está del otro lado, pero que en definitiva es una realidad que vivimos las sociedades nacionales y las sociedades
internacionales. Bueno, hasta aquí el diálogo del día de hoy. Muchísimas gracias.